nuestro Dios por darnos este privilegio de poder interpretar su palabra y poder transmitirla a ustedes. Y quisiera orar que el Señor use mis labios para que este inicio de este libro de Josué cale a los corazones de cada uno de ustedes que están dentro de la línea de los líderes, porque para esto quisiéramos analizarlo bien, lo que es este libro, Señor. Te agradezco, Señor, Padre mío, por darme esta gran oportunidad. Para mí es un privilegio poder dar tu palabra. Amén. Y como decíamos, hermanos, esta noche vamos a comenzar con el libro de Oseas, ¿no? No se asusten, Oseas fue su primer nombre de Josué, sino que luego, después pasó Moisés a llamarlo Josué. Y es así como el nombre de Oseas en sí era salvación, pero Moisés, cuando se hace la expedición para Canaán, cambia el nombre de Oseas a Josué. Y por eso que vemos que la diferencia, si bien mantiene lo que es salvación, pero le aumenta lo que es Jehová es salvación. Y también se le puede mencionar como Señor salva. Pero esta traducción que se da va a llegar a lo que es Jesús, el Salvador. Entonces podemos ver que estamos viendo lo que es la sombra de lo que vendría después. Lo que nos dice los libros es que Josué nació en Egipto, mucho antes del proceso de que Moisés iniciara el éxodo. Él era hijo de Nun, perteneciente a la tribu de Efraín. Por tanto, era uno de los príncipes. Pero que vemos también en el libro de Éxodo, en capítulo 17:8, ya aparece el nombre de Josué, ¿no? Como posiblemente antes era Oseas, pero se le denomina como Josué, como un guerrero que está en la guerra de Refidim, que es contra Amalek, ¿no? Contra los amalecitas. Y en esa oportunidad es el comandante de este ejército. Ustedes podrían ver esta parte de la escritura en Éxodo 17:8. Es conveniente ir siguiendo los pasos de Josué, para poder ver cómo se iba él demostrando como un líder, como un guerrero, como una persona fiel hacia su pueblo. Y en este caso hacia Moisés, que era el líder en ese momento. Y vemos que luego también en el libro de Números, cuando se da para enviar a los espías para evaluar la tierra, en el capítulo 13, versículo 16, dice, después de haber nombrado todos los príncipes que tenían que ir, los 12 príncipes, en el versículo 16 dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, ahí le cambió el nombre, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué.
Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí a Negev y subid al monte. Ya ustedes conocen parte de, de, este, de este relato, pero que en sí, de esos 12 espías, solamente 2 dieron buenas nuevas, pero confiando plenamente en Jehová. Los otros 10, en este caso fue Josué y Caleb, y los otros 10 eran temerosos, no tenían fe ni confiaban en Jehová, porque decían que habían gigantes, que habían torres, que habían edificaciones impenetrables, etcétera, etcétera. Pero vamos a ir avanzando y nos dice que Josué ya comienza a tomar cierto acercamiento a Moisés y tenía Moisés mucha confianza en él. Y vemos nosotros que cómo es que Moisés, el Señor le anticipa su muerte, y eso lo podemos ver en el capítulo 27, versículo 12 de Números, y voy a dar lectura. Dice, Jehová dijo a Moisés, sube a este monte, Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que le hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cádiz en el desierto de Sin. ¿Se acuerdan de esa situación? Que el Señor le dijo a Moisés, háblale a la roca. Pero como el pueblo estaba alterado y molesto, Moisés golpeó la roca y no era la orden que Jehová le había dado. Jehová le había dicho, háblale a la roca. Como en las semanas pasadas, la hermana Susana había hablado sobre lo que era la roca. La primera era el golpe y segundo era hablarle. Y la roca a quién representa es a Jesús. Jesús murió una vez y dice que de ahí vive y por tanto no podemos nuevamente golpearlo, sino hablar. Entonces vemos que acá la preocupación de Moisés, porque ya le está diciendo que fuiste rebelde y por tanto pues tú no vas a, ya le había dicho que tú no podrías estar en la tierra prometida. Y dice, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus, a toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante de del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar
y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel, con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Es así como se anticipa esto, pero Josué mantiene ser muy cercano a Moisés, porque vemos también que él se convierte como el lugarteniente de Moisés, y vemos en las actividades cuando sube al monte, él se mantiene en medio camino. Luego permanecía constantemente en el tabernáculo. Es nominado para la expedición como espía. Y vemos cómo es que Josué iba entrando a lo que es los caminos que ya el Señor tenía preparado para él. Vemos cómo también se iba formando como un gran líder. Y esto nos da a entender que Josué era muy fiel, no solamente a Jehová, sino a Moisés. Como una persona muy cercana, de mucha confianza, y también que lo servía y lo atendía. De esta introducción podemos hablar lo que es, en cierta manera, todos nosotros enfrentamos grandes o pequeños desafíos. En este caso, Josué iba a tener un gran desafío al asumir y tener ese honor y ese privilegio de poder reemplazar a Moisés. Y nosotros pasamos todos esos grandes y pequeños desafíos a diario, y vemos que en el libro de Josué nos lleva a pensar cómo obtener la victoria. A la victoria a la manera de Dios, aunque esa manera es más lógica. Muchas veces nosotros queremos buscar la victoria por nuestros propios medios, pero Moisés y Josué nos enseñan de tener plena confianza en nuestro Dios que nosotros conocemos y que lo hemos recibido en nuestro corazón para que nos guíe. El libro de Josué nos enseña principios de liderazgo que pueden cambiar nuestra forma de tratar a nuestra familia, a nuestras amistades, a nuestros compañeros de trabajo, a los hermanos de la iglesia. Y es una transformación que nos va dando y vemos, si nosotros vemos acá. Y yo me entusiasmo mucho de poder hablar de dos grandes líderes que he podido estudiarlos, que es Nehemías y Josué. Son los que nos dan una enseñanza de liderazgo, de perseverancia, de oración y de fe. Y en este caso, nosotros en este libro vamos a tener esa gran oportunidad
En mi país, en el Perú, hemos visto una crisis del liderazgo y muchos han dejado el primer amor por seguir a aquellos líderes de barro, aquellos líderes que prometen, pero que no cumplen. Nuestro Señor nos ha prometido, nos ha dado tantas promesas que nosotros tenemos que solamente tomarlas y el Señor lo hará efectivo. Es cierto, pasamos vicisitudes, pasamos circunstancias, pero pese a pasar esas circunstancias y esas vicisitudes, no podemos cambiar el amor, nuestro primer amor, que es Dios, Jehová o Cristo, por cualquier otra palabrería que venga en vano. Y además, este libro tiene un fuerte llamado a la santidad. Vamos a ir con el transcurso de ir viendo cómo es que Josué se mantiene fiel y santo ante Jehová. Fiel cumplidor de las ordenanzas de él. Y ciertamente, este estudio nos acercará mucho a ese Dios que es santo. La exhortación que hacía la hermana Susana es que no dejen pasar ninguna de estos estudios que vamos a continuar durante este mes, este gran libro de Josué, porque vamos a aprender mucho. Y vamos a poder también diferenciar y saber quién es aquel líder quien nos ofrece y nos engaña. Entrando a lo que es nuestro libro, y vemos el libro de Josué, capítulo 1, nos dice, voy a leer hasta el versículo 4. Josué sucede a Moisés como líder de Israel, pero quiero hacer una antesala a esto. Si nosotros leemos el libro de Deuteronomio en el capítulo, perdón, en el último capítulo, vemos que Josué también se da una información que Josué sucede a Moisés. Dicen en el capítulo 34 de Deuteronomio, versículo 9, desde el 5 dice, se narra la muerte de Moisés. Y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a los dichos de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel y Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Habíamos leído en Números. Y muchos cronistas, muchos autores manifiestan de que Josué
es posible que haya escrito el último capítulo de Deuteronomio. Hay otras conjeturas que posiblemente Moisés también lo pudo haber escrito porque ya sabía cuándo iba a ir a la presencia del Señor. Pero muchos inclinan que Josué fue el autor de ese último capítulo de Deuteronomio. Por tanto, dice, aconteció, volviendo al libro de Josué, capítulo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Voy a hacer un paréntesis. Acá que nos dice, una vez que había fallecido Moisés, vemos que le dice, mi siervo Moisés ha muerto. En realidad, vemos que Moisés no pudo introducir a su pueblo a la tierra prometida, a la tierra de la gran promesa. Porque Moisés representa la ley y la ley no nos puede salvar. La ley es revelador y no un redentor. Solo Josué o Jesús puede salvar, puede guiarnos. Todo estaba planificado. Moisés era la ley. Por tanto, no podía ser redentor. Y vemos que Moisés acompañó hasta justo al río Jordán. Y ahí es donde toma el mando Josué de todo el pueblo israelita. Pero que nos dice justamente esto, ¿no? Mi siervo Moisés ha muerto ahora. Levántate y pasa este Jordán. Cuando vemos todo este proceso que se tiene que llevar a cabo, ya habían al lado oeste, ya estaban algunos pueblos asentados. Se pidió colaboración a ellos porque no tenían que ser como un pueblo unido. Entonces se formaron y todo. Pero acá lo importante es cómo es que Jehová, nuestro Padre, le habla a Josué. Dice, Josué dijo en un servidor, mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú, todo este pueblo, a la tierra que yo les doy y a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Geteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejes ni no te dejaré ni te desampararé. Y acá hay una ordenanza. Esfuérzate y sé valiente.
porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. ¿De quién está hablando? Está hablando de Abraham. Y podemos ver en Génesis 12:7 que nos dice la palabra: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Esto cuando estaba en la tierra de Canaán. Daré esta tierra y dice, Abraham edificó ahí un altar a Jehová quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó ahí otro altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia Negev. Vemos que ya desde cuando tuvo los primeros encuentros, Abraham le había ofrecido ser padre de multitudes. Y luego le está diciendo que va a tener, aléjate, sal de tu casa. No le dijo, sal acompañado, sino sal tú de tu casa. O sea, él, su esposa, sus hijos. Y él, bueno, no quiero entrar en más detalles, pero al salir, llega a Canaán y nuevamente le dice que ahí va a ser la tierra que va a dar a su descendencia. Pero vemos otra vez en el versículo 7 de Josué, capítulo 1, versículo 7, reitera Jehová: solamente esfuérzate, y acá le aumenta, y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y en versículo 8 nuevamente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Reitera: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué maravilloso, porque dice que Jehová habla. Y acá le está diciendo exactamente lo que tienen que hacer. Si nosotros hacemos un paralelo con nuestras vidas, el Señor también nos habla. A veces usan profetas, a veces usan canciones, a veces usan la palabra, su palabra, a veces alguna canción o algún hermano o algún pastor. Pero el Señor ratifica esas palabras. No solamente te dice, sino que Él ratifica lo que dice.
Y en este caso, él le está dando unas directivas, no le está diciendo cómo tiene que hacer, sino lo que debe hacer y lo que tiene que él realizar. Esfuérzate y sé valiente. Muchas veces en nuestras vidas, hermanos, no nos esforzamos. Tenemos el primer amor, pero ese primer amor lo vemos tan lejos, pero tan lejos que podemos decir, bueno, pues si a mí me tocó tener que estar en Zoom a esta hora, no, hoy ya no puedo, estoy cansado, lo voy a dejar. Posiblemente los hermanos dirán, ¿qué pasó? ¿No? Pero nadie le va a llamar la atención. Pero te dice, esfuérzate y sé valiente. Hay que ser valiente muchas veces a decir el no. Porque hay veces viene un familiar y nos entorpece el momento que nosotros tenemos que estar. Y se nos es difícil decir, permíteme una hora y después podemos estar. Anda viendo cualquier cosa o si no, compartimos este momento que va a ser de edificación para tu vida. O se nos presenta una oportunidad de unas vacaciones, qué sé yo, pero yo creo que la tecnología en este momento está, estando en cualquier lugar, tú puedes escuchar el mensaje de Dios que le corresponde. Estar unidos en tu congregación para recibir el alimento. No es que también las vacaciones son espirituales. Porque si no, imagínate tú, ¿no? Si tenemos alguna situación que pedimos a nosotros, a nuestro Señor, y Él te dice, ¿sabes qué? Estoy de vacaciones, hoy no te puedo atender. No. Él está en los 24/7. Y tiene un teléfono directo contigo, sin cobro, sin recargos y sin demora. Y es así como nosotros tenemos que esforzarnos, hermanos, para ir conociendo más la palabra, conociendo a ese Dios que tanto anhelamos tener. Esforzarnos en lo que es oración. Y acá le está diciendo, esfuérzate y sé valiente. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, ni a la diestra ni a la siniestra. Esa ambivalencia que puede haber es perjudicial, nos desvía del camino que el Señor nos ha trazado. Grábense esta palabra, esfuérzate y sé valiente. Tú asumiste un compromiso con ese Dios que hoy tú amas, con ese primer amor. Y ese primer amor es el primero, no es el segundo. Y hay que esforzarnos para mantenernos con ese primer amor. Y Él te está dando la receta, te dice, el libro, su palabra, es el que te va a mantener en ese camino. Es el que te va a dirigir, el que te va también decir, por ahí no vayas, te va a advertir. Pero si nosotros no nos esforzamos en conocer
la santa palabra. Este legado que nos ha dejado nuestro Padre, que fue ratificado por su Hijo. Si nosotros no lo interiorizamos, si nosotros no estamos viendo día y noche, como nos dice la palabra, manteniéndonos en él, pues entonces vamos a comenzarnos a deslizar. Y eso que le advierte a Josué, ni a la derecha ni a la izquierda, quiere decir que tienes que seguir el camino recto. Pero que también le dice él, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y el mejor testigo es Josué de haber visto las grandes maravillas que hizo Jehová con Moisés. Él no podía dudar de las grandes cosas que el Dios Jehová hacía, porque él era testigo de primera línea. No te dejaré ni te desampararé. Y así fue. Nosotros ahora que tenemos este libro podemos decir, el Señor cumplió su palabra. Él se recordaba de las cosas que le había prometido a Moisés, pero nosotros tenemos varios ejemplos aquí en la palabra. El Señor no miente, el Señor cumple. ¿Y por qué le tenía que recalcar tanto Jehová a Josué? Porque le dice 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Y solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y al final, el versículo 9 dice, mira, ya pues al final, ¿no? Mira que te mando. Es como, ¿me entendiste? ¿Estás seguro? Pues yo te mando que hagas esto. A veces nosotros nos encontramos con algunos versículos de ese tipo que nos reprenden, pero que nos reprende en amor, en espíritu. Y que nos exige hacerlo. O muchas veces nos da un sueño que tenemos que hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Es cumplir. Decir, Señor, este sueño es tuyo. ¿Qué mensaje? Y si somos como Gedeón, bueno, Señor, ratifícame tu mensaje. Pero como digo, el Señor nunca trabaja solo, siempre trabaja con 2 o 3. Va a llegar alguien a decirte lo mismo que tú sabes en tu corazón, en tu mente. Y tú vas a decir, ¿y este cómo se enteró? Pues el Señor lo está enviando para ratificar lo que Él te dijo. Y que tú no lo estás haciendo o que tú lo estás postergando. Esfuérzate y sé valiente. Tenemos que esforzarnos por hacer las cosas. Y ser valiente, como dije, para decir un no o para decir un sí. Y si dices un sí, es porque confías en Jehová, que Él te va a abrir los caminos, te va a limpiar los caminos
y te va a dar la provisión necesaria para que lo hagas. Y eso es lo que vamos a ver en este libro. ¿Cómo es que nuestro Dios Jehová dio la provisión, dio los medios suficientes para las victorias de la conquista? Porque al comienzo nos dice que, mi siervo Moisés ha muerto ahora, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ya se nos había dado. Lo único que tenían que hacer es esforzarse, ser valientes para la conquista. Es cierto, habían obstáculos. Y en nuestras vidas también tenemos esos gigantes, tenemos esas grandes fortalezas que no sabemos cómo tenemos que derribarlas. Pero con el poder de nuestros padres, hacemos. Y tus ojos van a ver. En esos tiempos estamos viendo muchos milagros por la oración. Por esa oración comunitaria. Vemos gente que estaba desahuciada, ahora sigue, pero tiene un propósito su vida. Y eso tiene que entender. Personas que hemos visto que han estado 15 días, un mes, entubados con COVID, se han levantado. Y esperamos que ellos tengan que reflexionar y decir, Señor, heme aquí, úsame a mí. ¿Para qué me has dado años más de vida? Y el Señor te va a inquietar en lo que tú tienes que hacer. Tú tienes el don. Pídele al Señor que te revele. Pídele al Señor. Si ya te lo reveló, no dejes pasar. Esfuérzate y sé valiente. Muchos de nosotros, cuando asumimos el cristianismo, ser seguidores de Cristo, hemos tenido que ser muchas veces de burla de muchas personas, de nuestra familia cercana. No nos comprendían. Pero la palabra acá te dice, esfuérzate y sé valiente. Sé valiente para mantenerte en Cristo. Y cuando tengas que decir que eres cristiano, dilo en voz alta. Soy cristiano. Sigo a Cristo y no puedo estar ahí. Sigo a Cristo y no debo hacer eso. Sigo a Cristo, por tanto, por más que me ofrezcas trabajo, me ofrezcas un puesto, tú eres un líder de barro. El líder que yo tengo es Cristo. Como dije, pese a toda circunstancia que tú estés pasando, si tú no confías en el Señor y vas a confiar en un hombre, tú vas a ver la gran diferencia. Pero el versículo 8 nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito.
En ese tiempo era el libro de la ley. Ahora tenemos la palabra, la Santa Biblia. Tenemos ese gran privilegio de enmendar errores, porque aquí están escrito, está escrito cómo no puedes equivocar. ¿Cómo puedes advertir con la palabra a alguna persona que está yendo por mal camino? Ser valiente para decirlo. Sabemos que muchas veces no van a querer aceptarlo. Entonces, hermanos, la palabra del libro de Josué nos está invitando a una santidad. A una santidad que es esta, que no te apartes del libro, de este libro santo. No lo dejes empolvar. No lo dejes que sea dominguero. No lo dejes que sea solamente para el estudio, sino que tienes que revisarlo constantemente. Una vez escuché que decía, bueno, sí, él es cristiano, pero la Biblia tiene un olor a desodorante. Claro, porque siempre lo ponía ahí y andaba por la calle con el libro por todos lados. Que decía que era cristiano. Era cristiano, pero meditaba la palabra. O no vaya a ser como ese abogado que yo conocí, que me invitó a su casa. Tenía una Biblia que cualquiera quisiera tener, ¿no? Repujado en cuero, pasta de cuero, era muy grande, letras muy grandes, en pan de oro, pero lo tenía como decoración, no lo leía, no lo vivía. Cuando le pregunté, no, es parte de la decoración, me dijo. No es para decorar la casa. Porque acá nos está mandando, le manda a Josué, no te apartarás de tu boca este libro de la ley. Y ya sabes, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Jehová no solamente está en la sala donde se congrega o en la casa que se congrega. Está diciendo, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. Y el Salmo te dice, estaré a tu diestra. No me voy a apartar de ti. Y así es como asume esa gran responsabilidad Josué. Y tenemos que nosotros meternos en lo que es Josué para entender, para vivirlo. Él tenía una gran misión que cumplir. De que el pueblo ya estaba en una orilla y lo único que faltaba era pasar el río Jordán para llegar a la tierra prometida. Pero la tierra prometida sabíamos que estaban ocupadas y teníamos que luchar. Esfuérzate y sé valiente, que yo estoy contigo en el lugar que tú estés. Y es así. Y ahora vamos a ver en el versículo 10, dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo,
pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Él se las dio. Lo único que tenían que hacer era pasar el río Jordán y poner los pies y esforzarse para conquistarlo. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Ya ellos estaban asentados, ¿no? O sea, gran parte del pueblo tenía que pasar el Jordán, pero ya ellos frente al Jordán ya estaban asentados. Y ahí es donde Josué les hace recordar de que también tienen que luchar por los demás. Vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos han mandado e iremos a donde quiera que nos manden. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios está contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces, que te esfuerces y seas valiente. Vemos que no hubo egoísmo en estos 3 pueblos que ya estaban asentados. Muchos dirían, bueno, yo ya, después de 40 años de haber estado en el desierto, ya me dieron mi lote de terreno y ya me quedo tranquilo, pues, ¿no? Así como yo he sufrido, que sufran los demás. Ellos no fueron así. No hubo egoísmo. Dijeron, bueno, nos dieron estas tierras, nosotros vamos a acompañar a ellos a conquistar las otras tierras. Y Josué le recalca, le dice, cuando ya estén ellos asentados, ustedes pueden volver. ¿Podemos hacer esas cosas en nuestra vida diaria? Una gran pregunta. El pueblo se identificó con su líder, con sus 2 líderes. El que partió ante la presencia de Jehová y el que quedó. Así como a Moisés, nosotros te vamos a obedecer. Y que muere el que no te obedezca. Que se esfuercen y sean valientes. Y es así. Después, cuando vemos nosotros el paso del Jordán, es maravilloso. O sea, es todo un proceso
y vemos la mano de Dios ahí en el paso del Jordán, porque las aguas se abrieron nuevamente y pasaron en seco. Pero tenían que obedecer las órdenes que Jehová les decía, exactamente como él decía. Quiénes tenían que pasar primero, cómo tenían que pasar y cómo al final las aguas se abrían para que todo el pueblo pasara. Y luego vienen las conquistas, que también vamos a ver cómo es que se cumplían las cosas que Jehová decía. Tienen que hacerse primero esto, segundo esto. Esto. O sea, era obediencia. Era obediencia. Y también vimos la calamidad cuando un grupo pequeño decía, no, nosotros podemos con 300 personas, con 300 soldados podemos conquistar. Fueron y perdieron. Pero por desobediencia, porque hubo uno que guardó, se sacó algunas cosas de valor de Jericó y lo guardó dentro de su tienda. Y ese anatema, ese robo que lo tenía guardado ahí, era como una maldición para todo el pueblo. Por desobediencia. O sea, no era solamente el líder, sino que tenía que ser el pueblo. Para la conquista de la tierra prometida. Pero vamos a ver las grandes hazañas en este libro. ¿Cómo es que Josué es pendiente de las cosas a Jehová? Y cumplidor estricto de las órdenes que le daba. Y esa es una gran enseñanza para nosotros. La palabra nos da esas enseñanzas, pero muchas veces nosotros pensamos sacarle la vuelta. Y cuando vemos por qué me está pasando estas cosas, la fidelidad al Señor es lo primero. Acuérdense ustedes cuando se enamoraron con el que es su esposo y hacían todo lo imposible para tener un momento de conversación con él. Se escapaban de la casa, buscaban cualquier motivo para encontrarse. Así debe ser. Y al contrario, mucho más con el Dios que te da la vida. Que te dio la vida, que te da la vida y que te preserva. Gracias, hermanos. Gracias. Lo que quisiera decir, lo último, que la tierra estaba ahí, pero solo podrían disfrutarla si tomaban posesión de ella. La palabra y las bendiciones están en este libro. Solamente las disfrutarás si la posees. Y vemos una comparación en el libro de Efesios 1:3 que dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El pueblo fue bendecido en ese tiempo al pasar, porque tenían, decía, era un pueblo, eran unas tierras que emanaban leche. Pero nosotros, dice, toda bendición espiritual en los lugares celestiales
en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta noche. Y exhorto a cada uno de ustedes a dar una lectura al capítulo 2, a meditar sobre las acciones que hace ahí una mujer. Preguntar quién es esa mujer, qué hizo esa mujer y hasta dónde, y a nivel de la genealogía de Jesús, en qué parte se encuentra esa mujer. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes y doy gracias al Señor por esta palabra.